El Valle de la Tierra Caliente, en Michoacán, no es solo un paisaje de huertas y montañas, es, históricamente, el corazón de la guerra del narcotráfico en México. A finales de la década de 2000, el estado se transformó en el epicentro de una nueva y brutal fase del crimen organizado, marcada por la emergencia de la familia michoacana, LFM. Esta organización, liderada por figuras casi míticas como Nazario Moreno González, el Chayo, el más loco, que se hacía llamar el Profeta, no buscaba simplemente mover droga. Su meta era el control total del Estado, una ambición que los llevó a infiltrar el tejido social y, crucialmente, las estructuras de poder a niveles sin precedentes en la política estatal y municipal. LFM operaba bajo una pseudofilosofía de justicia social y protección para justificar su extrema violencia y su brutalidad, lo que les permitió ganar una base social de apoyo, pero, sobre todo, infiltrar las estructuras de poder. La guerra contra el narcotráfico, declarada en 2006, había encontrado en Michoacán su prueba más dolorosa. El cártel no solo luchaba contra el gobierno, sino que en muchos municipios, el cártel era el gobierno que tomaba las decisiones. Los líderes de la familia michoacana comprendieron algo que otros cárteles habían ignorado: la clave de la impunidad no estaba únicamente en la batalla directa contra el ejército federal. La verdadera seguridad residía en la infiltración total de la política local. Necesitaban que cada operativo, cada orden de cateo, cada denuncia y, sobre todo, cada movimiento de las fuerzas federales llegara a sus oídos horas antes que a la justicia. La red de corrupción que tejieron fue una obra de ingeniería criminal, financiada con los miles de millones de dólares del tráfico de drogas, la extorsión a productores de aguacate y limón, y el cobro de piso a pequeños y medianos comerciantes. Se enfocaron sistemáticamente en los alcaldes, los directores de policía municipal y los ministerios públicos. Los policías locales no solo ignoraban las actividades del cártel, sino que actuaban como sus halcones y sus brazos armados, garantizando la seguridad de los laboratorios clandestinos y las rutas de trasiego. La infiltración no siempre era producto de un soborno abierto de dinero, en la mayoría de los casos, era el resultado de una amenaza directa y creíble contra la vida de los familiares, un chantaje brutal que convertía a los funcionarios en marionetas temerosas que servían al crimen por mera supervivencia. Esta red de control era tan sutil y generalizada que cualquier forastero en Michoacán, fuese policía federal o periodista de investigación, era reportado de inmediato a la cúpula del cártel. Los propios ciudadanos estaban atrapados entre la ley federal y el orden impuesto por la familia. La sombra de este control absoluto se extendía por todo el estado, haciendo que cualquier acción federal fuera casi imposible sin ser anticipada y frustrada por filtraciones. La entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, en la Ciudad de México, operaba en un profundo hermetismo, bajo una presión intensa del gobierno federal para mostrar resultados contundentes en la lucha contra la corrupción institucional. La estrategia que adoptaron fue audaz, arriesgada y, eventualmente, su talón de Aquiles, el uso masivo de testigos protegidos o testigos colaboradores. Estos individuos, a menudo lugartenientes de mediano nivel que habían sido capturados en operativos previos, acordaban colaborar con la justicia para reducir sus propias sentencias. La traición interna fue la clave para desmantelar la red. El testimonio de un colaborador, conocido con el nombre clave de El Pitufo, comenzó a desgranar con detalle la estructura de corrupción, el organigrama del dinero. Este testigo crucial proporcionó nombres, fechas, ubicaciones de reuniones secretas y, lo más importante, el mapa detallado de las nóminas del cártel que, supuestamente, incluían a funcionarios públicos de alto perfil. La SIEDO complementó esta información con grabaciones de audio y documentos que, pensaban, sellarían el destino de la red criminal. El cálculo de la SIEDO era simple: la única forma de arrancar este cáncer institucional era atacando el corazón de la estructura de poder de golpe, en un solo operativo que no diera tiempo a la reacción o a la fuga de los involucrados. El 26 de mayo de 2009 se llevó a cabo el operativo que pasaría a la historia como el Michoacanazo. El despliegue fue de una magnitud inédita. La Policía Federal, PF, y comandos de élite del ejército mexicano se movilizaron en una operación ultrasecreta que se planeó para ejecutarse en menos de 6 horas, atacando simultáneamente más de 15 municipios de Michoacán.
El objetivo era detener a 35 funcionarios de alto nivel antes del amanecer, minimizando la resistencia y la posibilidad de enfrentamientos con las policías locales coludidas. La tensión de esa madrugada era palpable. En las comandancias municipales, el ejército rodeó a los directores y jefes de área, forzándolos a desarmarse y rendirse, entre gritos de confusión y la sorpresa de ser arrestados por sus propios colegas federales. Muchos intentaron ampararse en el fuero local o en la presunta ilegalidad de la intervención federal. Los operativos más dramáticos ocurrieron en las residencias. Comandos de élite de la PF, con órdenes de aprehensión en mano, llegaron a las casas de los alcaldes en funciones en municipios clave como Uruapan y Zitácuaro. Estos hombres, electos por voto popular y que representaban el poder local, fueron sacados de sus hogares en pijama, bajo la mirada atónita de sus familias, acusados de traición a la nación y de servir a una organización criminal que desangraba al Estado. La lista de detenidos era un verdadero sismo político, una radiografía de la corrupción en el Estado. Incluía a Armando Medina Torres, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, varios alcaldes, como Osvaldo Maldonado Cepeda de Uruapan, al director de Seguridad Pública de Morelia y a varios agentes del Ministerio Público que, se presumía, se encargaban de vender las carpetas de investigación al cártel. Los 35 detenidos fueron trasladados inmediatamente en vuelos militares a la Ciudad de México y puestos a disposición del Asiedo bajo la figura legal del arraigo, una detención preventiva que les permitía extender la investigación sin presentar cargos formales de inmediato. La noticia cayó como una bomba en la clase política, desatando una ola de especulación sobre quién más estaba en la nómina del crimen organizado. El arraigo, una medida constitucionalmente polémica pero necesaria para el Asiedo en casos de crimen organizado, se prolongó por meses y se convirtió en el escenario de una guerra legal intensa y con mucha presión mediática. Los abogados defensores de los alcaldes y mandos policiales, bien financiados por redes de poder que se sentían amenazadas por la purga, argumentaron incansablemente que se trataba de una cacería de brujas con fines puramente políticos. Alegaban que se habían violado flagrantemente los derechos humanos y el debido proceso de los detenidos. La Asiedo, sin embargo, se mantuvo firme, asegurando que los testimonios de sus colaboradores probaban pagos millonarios a cambio de información crítica sobre operativos federales, pero aquí es donde se encontró el punto de quiebre. El argumento del Asiedo se basó casi enteramente en el testimonio de El Pitufo y otros colaboradores, una estructura legal frágil. En el sistema penal mexicano, si bien estos testimonios son válidos, deben estar corroborados por evidencia física, financiera o documental sólida para sostener una acusación formal de delincuencia organizada. La defensa se centró precisamente en atacar la credibilidad de los testigos. ¿Por qué confiar en un criminal para condenar a un funcionario? Más importante aún, señalaron que el Asiedo no había podido presentar pruebas bancarias directas que ligaran los supuestos pagos del cártel a las cuentas personales de todos los 35 funcionarios. La falta de un rastro de dinero que complementara el testimonio del colaborador se convirtió en el argumento fundamental que socavó la credibilidad del caso en los tribunales. El debate legal era feroz. ¿Es suficiente la palabra de un criminal arrepentido para condenar a un alcalde electo, exponiendo la falta de inteligencia financiera del gobierno? Con el paso de los meses y la incapacidad del Asiedo para robustecer las acusaciones, la base legal del michoacanazo comenzó a colapsar estrepitosamente. Los jueces federales, bajo un intenso escrutinio público, determinaron que las pruebas presentadas por la PGR, sucesora del Asiedo, eran insuficientes, circunstanciales y, en algunos casos, violatorias del debido proceso. Entre finales de 2009 y 2010, se produjo la reversión judicial más escandalosa de la década. La justicia federal decretó la libertad incondicional de la gran mayoría de los detenidos. La decisión de los jueces fue contundente, aunque existiera una sospecha razonable de colusión y que el Asiedo había actuado con la intención de detener la corrupción. Las garantías constitucionales y el principio de presunción de inocencia no permitían mantener en prisión a funcionarios con base en pruebas tan frágiles y sin corroboración documental o física. El michoacanazo se había revertido. Los funcionarios, alcaldes y mandos policiales regresaron a sus hogares, muchos de ellos intentando reasumir sus cargos, aunque la mancha de la sospecha y la desconfianza nunca se borró de su reputación.
El fracaso judicial tuvo un efecto devastador en la moral de la nación. El operativo, que se había vendido como el golpe definitivo contra la corrupción sistémica, terminó por exhibir la debilidad intrínseca del sistema de justicia mexicano. La sociedad sintió que el gobierno había apostado todo en una jugada riesgosa y había fracasado estrepitosamente. El mensaje para la familia michoacana fue unánime: pueden ser detenidos, pero no condenados. El cártel interpretó el revés judicial como una victoria total, reafirmando su certeza de que el control de la política local era la mejor garantía de impunidad, y continuaron su reinado de terror y extorsión en el Estado. El costo humano también fue alto. Algunos de los funcionarios liberados, sin embargo, no encontraron paz, quedaron expuestos y vulnerables, pues si el crimen organizado no perdona la traición o la exposición pública de sus redes, los liberados quedaron a merced de aquellos que pudieron haberlos delatado o de aquellos que los vieron como traidores por haber sido señalados por el gobierno. El costo final del michoacanazo fue triple: un costo político por la percepción de ineficacia, un costo de seguridad por la validación de la impunidad y un costo económico por la inestabilidad que siguió a la purga fallida. El caso se convirtió en un doloroso estudio de caso en el derecho penal mexicano, demostrando que para enfrentar la corrupción estructural del crimen organizado, el país necesitaba no solo la audacia de los comandos, sino una reforma profunda de sus métodos de investigación y la capacidad de obtener pruebas financieras y documentales irrefutables que complementaran el testimonio de un colaborador. La sombra de la impunidad del michoacanazo aún se cierne sobre la política mexicana, un recordatorio de que en la guerra contra el narcotráfico, la ley es tan fuerte como el eslabón más débil de su cadena judicial. Fue una lección amarga. El crimen organizado puede ser vencido en la calle, pero si el expediente colapsa en el tribunal por falta de rigor probatorio, la victoria final pertenece a aquellos que logran manipular el sistema desde las sombras de la corrupción. El sistema había fallado. El terror en Michoacán continuaría. Herramientas.